Buenos filos para todos. Bienvenidos al video número 48 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. Y el modelo que nos toca en cuestión es un modelo que nos gusta tanto a los usuarios, a los coleccionistas, a todos. Estamos hablando del modelo Master Craftsman. Transbordador o astronauta o como le quieran poner. Tiene varios nombres, tiene una historia interesante porque este modelo empezó en los años 50, que era el 136 MU, o sea, 136 MU. Al promediar la década de los 60, pongámosle 65, incorpora herramienta de cacha y se hace el 136 MAU, o sea, MAU. Y más adelante con la nomenclatura nueva es el número 1.4763, llamado Master Craftsman. Pero tiene unas cuantas cosas. No sé para qué me pongo a hablar de esto si no tengo este modelo. ¿Y quién me va a ayudar? El tucumano más famoso del mundo Victorinox, el señor Maxi Blasco Bauman, quien nos va a mostrar su Victorinox Master Craftsman, muy especial, entre otras cosas. Así que vamos a ver al tucumano, pero antes, obviamente, vamos a la presentación. ¡No! ¡Basta! Hola amigos, ¿cómo les va? Buenos días. Yo soy Maxi Blasco y estoy hoy aquí para hacerle un videito a nuestro amigo Juan Manuel Sosa Licudis para que presente el video de la Master Craftsman, herramienta que tengo aquí en mi mano. Navajas significativas si las hay. Estas Master Craftsman son una edición que solicitó la NASA para cuando, en 1969, cuando el hombre viajó a la Luna. Y esta que tengo específicamente en mi mano es una edición conmemorativa, ¿sí? Que no recuerdo, que si no me equivoco es de los 20 años que se cumplieron del alunizaje del transbordador. Esta es una multiherramienta de 5 capas, ¿sí? Que básicamente es una Victorinox Ranger, pero cambia el sacacorchos por el Phillips, ¿sí? En este caso tiene el inserto metálico que dice NASA y el transbordador, el Shuttle, como edición conmemorativa. Y esta navaja consta de hoja pequeña, ¿sí? Ya drop point, hoja principal. A ver si se ve por acá. En este caso, a ver, ponemos acá que se vea. Se llega a ver, ahí está. Victorinox Switzerland Stainless Rod Free. Y la ballesta con el Officer Swiss. Tiene lima para metal, lima para uñas y sierra para metal. Tiene sierra para madera, ¿sí? Que todos conocemos, que funciona muy bien. Tiene las famosas tijeras de Victorinox, en este caso con el tornillito, no con remache. Abridores ya con bloqueo a 90 grados. Abre botella con destornillador plano grande, pelado de cables. Abre latas con destornillador plano pequeño. Y en la parte trasera, lo que me gusta de esta herramienta es que tienen todas sus capas ocupadas. Tiene el punzón escariador con ojal. Esta ya tiene el gancho multiusos. Tiene el destornillador de precisión que se usa para las terminales eléctricas. El cincel. Y tiene el destornillador Phillips, ¿sí? Que en este caso es un destornillador que tiene, a ver si lo podemos ver por acá. Se quede quieta la cámara. Tiene la ranura.
Ahí se ve la ranura para abrir las viejas latas de conservas. Una configuración de herramienta que me gusta muchísimo y sobre todo esta pieza, que tengo entendido no es muy fácil de conseguir con este tipo de logo enchapado, así que una pieza de colección muy interesante, muy significativa, eso es lo que me gusta, y que bueno, por supuesto, en mi caso de vez en cuando la uso, ¿sí? Acá no nos olvidemos que tenemos también las herramientas de cacha, palillo, pinza, y la anilla. ¿Mm? Bueno, Juanma, espero que te haya servido este videito, así medio de sopetón, medio a las apuradas, pero ojalá te sirva para mostrar la navaja, que es lo principal del video. Te mando un saludo grande y saludo a todos y nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo. Compañero, unas cosas más de este curioso modelo. Vamos a decir que la NASA aproximadamente, como bien dijo el Tuco, en el año 78, compró presumiblemente 50 cuchillos de estos, cuchillos navajas, Master Craftsman. Con lo cual, obviamente, el departamento de marketing, ¿qué hizo? Le puso de nombre Astronaut. Estos fueron producidos entre el 86 y el 91. Al ser modelos anteriores a 1991, obviamente que no llegaban gancho. El modelo del transbordador espacial se produjo a principios de los 80 y presentaba el logotipo del transbordador espacial en la escala roja superior. Los modelos del transbordador espacial se basaron en el modelo astronauta. Hubo cierta superposición porque en el 91 ya hubo, obviamente, con cincel y con gancho, los modelos que tienen la capa inferior toda completa, como la navaja de Maxi. También hay que decir que en los 70 se fabricó una versión con cachas azules para la Fuerza Aérea del Ejército de los Países Bajos. ¿Y qué son los Países Bajos? Me dirán ustedes. Bueno, los Países Bajos vendrían a ser Holanda, Curazao, Aruba y Saint Martin. Listo. Sigamos. Hubo una nueva edición del transbordador en el mercado japonés por los 2000. ¿Qué más podemos decir? La versión Hofritz que hubo al final de los 70 llevaba como número de identificador el 11037. La referencia del mercado norteamericano tenemos dos. Es 5044 en los 70 y en los 80 5049. Compañeros, opinión personal. Me duele, me lastima no tener en la colección este modelo. Y es un modelo que nos gusta tanto de los usuarios porque, seamos sinceros, sierra para madera, sierra para metal, las dos limas y tijera en 5 capas está muy bueno. Una navaja muy completa por el lado del usuario. Y por el lado del coleccionista, ¿cómo no vas a tener la navaja que usa la NASA? Y si es posible con transbordador, lanzadera y lo que sea. Así que un modelo muy recomendable que algunos no tenemos. Fin del modelo Master Craftsman. Se hicieron unos modelos conmemorativos, por eso eran Craftsman. Y eso se viene la próxima semana, que nos va a mostrar el compañero Germán de Suizas y más Suizas. Entonces, fin de la Master Craftsman. Nos estamos viendo esta noche en Al Filo de la Noche con piedras y abrasivos para afilar. Fernando nos va a dar una clase de aquella para que sigamos aprendiendo. Si para la semana que viene tienen la Craftsman y quieren mandar sus fotitos, me la mandan a navajasyamigos@gmail.com. Estimados compañeros, si les gustó el video, no dejen de dejarme un buen like. No dejen de suscribirse a este canal que sigue creciendo y activen la campanita para no perderse ningún video. Nos estamos viendo. ¡Chao!